El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Con este versículo bíblico, lo que queremos señalar es que la naturaleza mala del individuo se identifica desde que somos pequeños. Y es desde el momento en que empezamos a crecer y a desarrollarnos mentalmente, cuando empezamos a entender las cosas y vemos los ejemplos erróneos, cuando nos empieza a cegar la ambición, el gusto por humillar, el gusto por ofender y el gusto por abusar de los demás. Es cuando en aquellos años tempranos iniciamos a no respetar el más grande mandamiento que Jesucristo nos dejó. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y una vez que ese mandamiento lo desechamos de nuestro corazón, mente y espíritu, todo el ser humano que esté enfrente de nosotros no es más que un medio para alcanzar nuestro fin. Un medio para lograr saciar nuestra ambición, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea del ámbito que se busque. Aquello que te haga feliz a costa de los demás. Y es cuando literalmente buscas el deseo de la carne más que satisfacer tu alma y brindar paz a tu espíritu. Del libro de Maquiavelo, El Príncipe, podemos sacar una frase que en determinado momento te hace estremecer y quizá produce escalofríos. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Creo que todos estamos viendo y siguiendo lo que está pasando en Venezuela. Son unas elecciones que yo creo que muchos de los que amamos la libertad y entendemos un poquito de cómo se maneja el mundo, yo creo que todos nos dábamos cuenta de lo que la gente de Venezuela ha estado viviendo por los últimos 25 años bajo el gobierno de Hugo Chávez y bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el actual dictador. Sin embargo, esperábamos que este 28 de julio hubiera unas elecciones como al menos en lo personal, como todas las que he visto, que ahora con la tecnología que hay, pues prácticamente se va señalando cómo cada partido va ganando territorio, va consiguiendo votantes. Por ejemplo, las últimas más recientes que vivimos fue las de México y ahí se veía cómo iban ganando cada estado y en general cada país. Otra de las muy bonitas elecciones que también vimos muy claras fue la de Argentina, que también se veía ahí cómo los estados se iban repartiendo de acuerdo al número de votos que cada partido estaba ganando, identificado cada partido de un determinado color. Y toda la jornada de elección, al menos estas últimas que les menciono, la de Argentina, después México, pues esperaba yo ver lo mismo en Venezuela, ver cómo se iba repartiendo o cómo se iban repartiendo los votos en los partidos que habían puesto candidato. Por un lado, cómo el lado de Nicolás Maduro ganaba votos en ciertas regiones y por otro lado, el lado de Edmundo González y María Corina Machado, que es la líder de este movimiento, que hay que señalar, se le impidió que fuera la candidata para pelear por la presidencia de Venezuela. En su lugar
se puso o ella, por decir así, sugirió que fuera el diplomático Edmundo González. Y prácticamente todo el día de la elección, en lo personal, yo estaba esperando ese mismo proceso, nada más ver cómo iban avanzando los votos y nunca llegaron esas imágenes. Estuvimos esperando con ansiedad y resulta que por allá a la 1 de la mañana, de acuerdo al tiempo de Venezuela, alrededor de ese tiempo, sale un personaje representante del partido de Nicolás Maduro, sale diciendo que, y me hizo recordar como en tiempos de estudiante y en ciertas asambleas, que siempre el que va a ganar es el 50% más uno, ya es mayoría. Fue hasta muy chistoso cómo sale diciendo que Nicolás Maduro consigue el 50%. Les digo, me recuerda esa frase, el 50% más uno ya es mayoría. Le señalan el 51%, el 51.2% de los votos. Y curiosamente, el número también redondo de Edmundo González es de 44.2%. Los otros candidatos les correspondía un 4.6%. Evidentemente, sin ver nada de la previa, ni documentación, ni cómo hubo progresando la votación, pues era algo, no era, al menos en lo personal, no lo veía cómo creerlo o cómo entenderlo, porque aparte yo, porque aparte en lo personal, yo había visto mucho movimiento de la gente en contra de Nicolás Maduro internamente en el país y fuera del país. O sea que podías ver y se puede ver que Nicolás Maduro no es más o no está más dentro de la popularidad del pueblo venezolano. Pues al día siguiente todo esto desató un caos en Venezuela. Ya ha habido muertos. Yo había hecho un video que había tiempos suaves, había vientos suaves de cambio, mi previo video a hablando de Venezuela. Y yo había sugerido que el que ganara, en este caso, yo sí creí desde el principio que Nicolás Maduro iba a perder porque no veía cómo. Se hablaba del fraude, pero no creí, no veía yo posibilidad de fraude de Nicolás Maduro porque no había una relación que te dijera que estaba ahí la pelea pareja. Se veía a leguas de que ya no querían a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sin embargo, yo decía que apelando al fraude, pues que mejor no lo hiciera, que mejor se retirara pensando o si de veras quería su país. Sin embargo, empieza una serie de ataques, de conflictos dentro de la gente en Venezuela, ataque de este gobierno precisamente atacando a la gente de Venezuela, hubiendo heridos, hubiendo muertos, pero aparte creando terror. Y curiosamente, es triste decirlo, Nicolás Maduro dice cosas que el fraude se lo hicieron a él, que él ha sido atacado, que el sistema de elección fue hackeado. La pregunta es bien simple, ¿cómo lo van a hacer si Edmundo González y María Corina Machado ni siquiera tienen recursos? La mujer, María Corina Machado, andaba en moto, le echaban raya en moto para ir a saludar y recorrer el país. Recursos económicos, aparte de las trabas que el mismo gobierno de Nicolás Maduro le había puesto al grupo liderado por María Corina Machado, evidentemente no permitía hacer nada de esto. Prácticamente todo lo que Nicolás Maduro decía acerca de fraude, de fascismo, de nazismo, es como si él
era el que se hubiera estado viendo a un espejo y se hubiera estado diciendo todo eso. Pues este hombre, en lugar de aceptar que perdió las elecciones, que perdió el voto popular, está creando daño a su misma población. Está incluso al borde de crear una guerra civil, si no es que ya hay varios conflictos dentro del mismo país venezolano. Y yo creo que una de las cosas más tristes es que un país caiga en guerra, porque a final de cuentas, si no se acepta que Edmundo González ganó las votaciones legalmente, Nicolás Maduro está abriendo puertas a que se haga una guerra fría como se hizo en El Salvador. Nicolás Maduro invitando a China y a Rusia a que entren a esta nación latinoamericana y por supuesto los Estados Unidos, que también es el líder local de América, pues entra en conflicto. Pero estas tres naciones no se van a enfrentar entre sí. Ambas naciones harían lo que se llama conflictos de falsa bandera para que la guerra se hiciera interna por el poder en Venezuela. Lo que realmente pasó en El Salvador. Y aunque antes había un dictador que es Nicolás Maduro, había paz, con pobreza, pero paz. Pero a veces también el límite ya no da más. Por eso también hay un gran líder espiritual de la India que dice que la felicidad empieza cuando termine el miedo. Es decir, el hambre y la desesperación de la mayoría de la gente de Venezuela, hace perder el miedo y lucha por su libertad o muere en el camino. Y esto puede generar una guerra civil. Y lo peor de todo es que Nicolás Maduro no va a perder, ni el lado tampoco de María Corina Machado. Los que más pierden es la gente misma de Venezuela. Las noticias siguen, tú puedes verlos por todos los canales. Yo desde aquí en mi humilde canal, una oración por el pueblo de Venezuela. Me espanta oír las noticias de que hay muertos, de que hay ese conflicto, y todo porque un hombre sin escrúpulos quiere más poder y riqueza. Ese hombre se llama Nicolás Maduro y no le importa lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, aunque el pueblo ya habló y lo rechazó. Qué lástima que este hombre no entienda lo que es amar al prójimo como a sí mismo. Y en lo personal, lo que más me ofende de esta persona, de Nicolás Maduro, es que hable con el Cristo en la boca. Hable hablando de Cristo, siendo que Él es el anticristo. Todo lo que hace es precisamente anticristiano. Y eso, hay tantos lobos así que usan el símbolo de la cruz y el sacrificio mismo de Cristo para intentar convencer a otros y alcanzar su riqueza personal, su riqueza individual, sin importar cómo los demás vivan o cómo los demás estén. Pues yo ahí se los dejo, van a seguir más noticias. En la medida que yo pueda voy a tratar de hacer estas notas de videos. No me dedico a eso, quiero decir, tengo mi trabajo y todo. Por eso quisiera ir al día, porque cada día me salen cosas que quisiera decir y expresar, pero no me da tiempo. Por ahí, por si siempre salen comentarios de que quién me paga, que también a mí me dicen facho, fascista, y me han dicho muchas cosas. La verdad, nadie me paga esto. Yo lo hago por convicción en mi tiempo libre, yo tengo mi trabajo, no vivo de esto. Claro que si a ustedes les gusta el like y por ahí se suscriben, me ayudarían, me motivarían más a seguir haciendo esto. Pero bueno, hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestras convicciones y principios. Principios cristianos en los cuales fui criado. Y creo que si este hombre, Nicolás Maduro, de veras fuera cristiano, no haría lo que hace. Es como Biden acá en América. Es católico, que también ha ayudado a que Maduro haga lo que está haciendo en Venezuela. Biden es católico
y precisamente hace todo lo que un católico haría, lo que no un católico haría. Ahí se los dejo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.